Muy buenos días, hermanos, tengan ustedes, que el Señor les bendiga. Es siempre un gozo y una bendición poder compartir la palabra del Señor y poder aprender de lo que Dios quiere que aprendamos en este día. Estamos en el tema de las raíces y el tema de este día es la raíz de la comunión. Ahora, todo árbol que no tiene raíces profundas le sucede algo. Un árbol sin raíces o con raíces no profundas, pues no crece, se seca y por lo tanto muere. Y en el texto que vamos a estar viendo el día de hoy, en 1 Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a ver que Juan nos quiere recordar una raíz muy profunda, que todo creyente en Cristo Jesús necesita, debe y anhela tener, que es la raíz de la comunión. Si nosotros vamos un poco al contexto del libro de Juan, nos podemos dar cuenta que Juan, entre otras cosas, estaba atacando una herejía que estaba en ese momento cerca de la iglesia. Y era el gnosticismo influenciado con personas tales como Platón. ¿Ha escuchado usted acerca de Platón? Pues Platón promovía un dualismo muy interesante, en el cual decía que la materia y el espíritu no podían unirse. Entonces ellos entendían, y decía de esta forma, que Jesús no podía ser un ser humano. Sí era una deidad que estaba allá lejana, pero que su verdadera humanidad no estaba aquí en la tierra, sino que era más o menos una idea, ¿sí? Por eso es que al ver esta herejía, Juan se detiene un momento y dice, no, momento. Tenemos que arreglar esta situación, porque lo que sucede es que en el momento histórico que eso estaba sucediendo, esta herejía estaba teniendo un auge grande. Y entonces estaba desacreditando la deidad de Cristo por la cuestión de la misma humanidad. Entonces, lo que viene a hacer en este momento Juan, en esta carta, pone una raíz profunda en la mente de los oyentes, en la mente de los lectores, y por supuesto, esa raíz profunda está llegando hasta nosotros por la bendita y misericordia gracia de Dios. Abran sus Biblias entonces a 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 1 al 4 y vamos a ver que Dios anhela que tengamos comunión con Él. Ahora, ¿cómo es que podemos tener comunión con Dios? En primer lugar, tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Es necesario conocer a Dios para poder tener comunión con Dios. Ahora, ese tipo de conocimiento, cuando aquí en nuestro país, Guatemala, se dice, mire, ¿usted conoce a fulano de tal? Uno responde, sí, lo he visto allá a lo lejos, ¿sí? O sí, he oído hablar de él. O sí, he tenido ciertas pláticas con esta persona. Pero conocer a Dios va más profundo de eso. Y entonces Juan viene aquí y nos va a poner en evidencia el anhelo de Dios, que es tener una comunión con Él. Vea lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dios anhela que tengamos comunión con Él, pues Él tenía esa comunión con los apóstoles. Y Juan pone en evidencia esto, lo que era desde el principio, lo que hemos, y aquí viene algo que es bien interesante, lo que hemos oído. Para tener comunión, para tener una relación con alguien, es necesario poder conversar con esta persona. Es necesario poder hablar con esta persona, escuchar lo que está diciendo. Ahora, la palabra comunión, que vamos a ver más adelante, la palabra koinonia tiene que ver con una comunión o una comunicación con personas vivas. Ahora, vea lo que está haciendo Juan en este momento. Está hablando que él lo vio, él lo oyó, él lo contempló y él lo palpó. Quiere decir, pudo poner la evidencia física al tocar a Jesús. Hay comunión entre personas vivas. Ahora mire, si nosotros vemos que cuánto tiempo en promedio convivió Juan
los discípulos con Jesús, más o menos 3 años de estar que tienen una comunión. Ahora, la comunión se da por el oír, el conversar, el hablar, el conocer, mis queridos hermanos. Lo fundamental de esto es que Dios quiere que le conozcamos. Él anhela que tengamos comunión con Él. Usted puede levantar la mano ahorita o escribir ahí en el chat y decir, hermano, yo desde el año 1970 y tantos acepté a Jesús como mi Salvador. Muy bien, ya dio el primer paso para la comunión, conocer al Señor. Si vemos más adelante, ese conocimiento que se tuvo de Dios, de Jesucristo, lo tuvo de varias formas. Lo vieron, ¿sí? Lo oyeron, lo contemplaron y lo palparon. ¿Alguna vez usted ha ido a un teatro a ver una obra de teatro? En estos momentos no se puede, pero a nosotros nos encanta con mi familia ir al teatro a ver diferentes obras de risa, ¿sí? de análisis, de ver un argumento o algo. Y cuando uno está en un teatro viendo una obra que le está presentando un argumento, entonces uno se pone en cierta posición física. Está escuchando, está poniendo atención, está viendo a los artistas, a las actrices, a los actores, está viendo ahí y está contemplándolos. No se le está yendo ni un detalle de lo que está viendo. Ahora mire qué precioso es esto. Es tan tangible Jesucristo, Jesús humano para Juan, que es lo que quiere poner en evidencia ante esta herejía del gnosticismo, es que lo vi, lo contemplé, lo oí, lo toqué, lo palpé. La evidencia de que yo pude tocar algo, lo pude demostrar con mi tacto, que ese Jesús, yo lo vi. No es un espíritu que está por allá, ¿sí? No es alguien que tal vez es una deidad. No, estuvo aquí en la tierra. Entonces está viendo la humanidad de Cristo y por eso es que está atacando de esta forma. Y lo repite varias veces en estos versículos. Pero no solo pasó eso, hermanos, sino que esa comunión que Dios quiere, que anhela que tengamos, es provista por la vida eterna que ya tenemos. Dios nos ha dado vida eterna y usted conoce eso, pero esta es una de las raíces profundas de las que tenemos que tener. Tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos esa vida eterna. Y cuando usted va al versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada, y viene a decir otra vez, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y con el Hijo. Sin la vida eterna no hay comunión con Dios. Es decir, el primer paso fundamental para tener comunión con Dios es conocer a Jesús como nuestro Salvador. Le conozco, ¿sí? Estoy apartado de muerte eterna ahora a vida eterna y eso me permite tener una comunicación, una comunión con Dios. Y esa comunión, mire, es tan interesante que está visible. Se manifestó, hay evidencia. Por eso Juan vuelve a escribir aquí, dice, y lo vimos, y testificamos, y anunciamos que en Cristo Jesús está esa vida eterna. Y esta vida es compartible, por eso dice, anunciamos. ¿Cuál es el anhelo de la iglesia actual, hermanos? ¿Cuál debería de ser nuestro anhelo como iglesia actual? Es anunciar el evangelio de Jesucristo. Anunciar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. No solo debería ser nuestro anhelo, sino que es un mandato de Dios para poder tener esa comunión con Dios. Como respuesta a esa comunión con Dios, yo hago lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Que yo y usted podamos testificar, como lo dijo Juan. ¿Cómo es eso de testificar? En el área donde usted se encuentra, hermano, en el área donde usted se encuentra, hermana, que podamos dar testimonio de Dios, podamos anunciar. ¿Cómo? Anunciar que tenemos una comunión con Dios, que tenemos una relación con Dios y eso lo testifica a través de sus acciones y de mis acciones. Podemos decir muchas cosas bonitas, pero realmente lo que estamos diciendo tiene que ir en concordancia con lo que estamos haciendo. La palabra de Dios se predica, se da, se siembra,
Pero lo que las personas están viendo acerca de esa comunión que podemos tener con Dios es mi acción diaria. Es decir, cómo estoy accionando yo constantemente en el área donde me encuentro. Puede decirse, puedo usar estas palabras, en el área de influencia donde usted está. Donde yo me encuentro, las personas se sienten cómodas, felices, bendecidas con mi presencia, porque mi presencia es aquí, es el resultado de la comunión que tengo con el Padre. Las personas se sienten queridas, amadas y apreciadas. ¿Estoy testificando de Jesucristo? Hágase esa pregunta. Yo me hago esa pregunta constantemente. ¿Por qué me hago esa pregunta constantemente? Porque entonces, si me desvío del camino, puedo regresar al camino de lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Juan, por eso dice, lo testificamos. Es decir, somos la respuesta de esta tierra para la maldad que esta tierra tiene. No porque usted sea el Salvador, sino porque usted tiene una comunión con el Señor que está llevando el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, hacia las demás criaturas. Por eso es anunciar, que la gente sepa. Ahora mire, el resultado, mis queridos hermanos, de esa comunión con Dios es tener comunión unos con otros. Entonces, usted me va a escuchar a mí varias veces decir esto. En las matemáticas, el orden del factor no altera el producto. En las matemáticas. Lo mismo es multiplicar 3 por 2 que 2 por 3. Lo mismo es sumar 3 más 2 que sumar 2 más 3. Le va a dar el mismo resultado. En la vida diaria, en la vida cotidiana, conforme yo estoy avanzando en esta vida, el orden del factor sí altera el producto. ¿Por qué? Porque primero tengo que conocer a Dios, ¿sí? Luego yo tengo que tener una comunión con ese conocimiento que tengo de Dios para poder entonces avanzar y tener una comunión con los hermanos. No puedo intentar tener una comunión con los hermanos si yo no conozco a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Conozco a Dios y la comunión con los hermanos me permite crecer. ¿Cómo voy a ejercitar mi crecimiento espiritual si no es en la relación que tengo unos con otros? Esa es la evidencia de que yo estoy conociendo a Dios y que estoy teniendo un crecimiento espiritual. Cuando yo entonces puedo tener comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que Dios anhela entonces, hermanos? Dios anhela que tengamos comunión con los hermanos. Ahora, la idea de la comunión es una es una de las más importantes en la carta de Juan. Es la palabra koinonía. ¿Ha escuchado esa palabra koinonía? Que habla de compartir, de una comunicación, habla de conexión y mire qué interesante esto, vida en común. Repito, vida en común. Si tenemos vida en común y relación de comunión con el Padre, esa vida en común se traslada en el crecimiento espiritual a la comunión y relación con los hermanos. Entonces, mire lo que dice el versículo 3. Y repite Juan, lo que hemos visto, enfático, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Comunión entre los hermanos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros y entre ustedes. Vemos esa situación importante de poder comunicarnos, es decir, poder relacionarnos. Cuando hablamos de relaciones, las relaciones sostenibles a largo plazo se dan con base en la comunión con Dios. Usted puede tener diferencias con los hermanos, todos tenemos diferencias con los hermanos. Yo tengo formas de pensar diferente, usted tiene formas de pensar diferente, pero ¿cuál es lo que rige el pensamiento del cristiano? Son los principios de la palabra de Dios. Cuando estamos dentro de los principios del reino de la palabra de Dios, aunque tengamos pensamientos diferentes, va a haber algo que rige, va a haber algo que alimenta, va a haber algo que nos pone el parámetro, y eso es
la palabra de Dios. Por eso es que la comunión es unos con otros y es permanente. Dice, es el tiempo presente del verbo es para que tengáis, es decir, estén constantemente teniendo comunión. ¿Ha visto eso importante de la comunión? Hoy tenemos comunión a la distancia, ¿sí? A través del chat, tenemos comunión a través de las redes sociales, de una pantalla. Pero la comunión cuando es cercana y podemos tener el toque físico y podemos vernos y podemos sonreír y podemos platicar, eso está alimentando la relación de cariño, cuidado y amor unos con otros. Hermanos, ¿cómo está nuestra comunión en familia? La comunión en familia, probablemente estamos juntos en casa, pero necesitamos comunicarnos en casa. Necesitamos platicar en casa, necesitamos relacionarnos. Recuerden, la comunión es entre vivos. Por eso es que es entre nosotros aquí. Y la relación en la comunión entre vivos se da también con nuestro Padre Celestial porque está vivo. Porque creemos en un Dios vivo. No podemos tener comunión con un muerto. No podemos tener comunión con alguien que no está vivo. Por eso es que es valiosísimo teniendo constante comunión. Ahora, cuando la comunión por alguna razón se rompe, es necesario aplicar un principio importante en cuanto a la comunión. Se llama arreglar las cosas. Me detengo un momento en casa, estoy en no comunión con mi familia, me detengo, platico. Si me toca pedir perdón, pido perdón. Si me toca otorgar el perdón, otorgo el perdón y arreglo la comunión en casa. Agrandemos entonces el esquema. Si tengo un problema o una situación en mi área de trabajo, el mismo ejemplo. Y si tengo un problema o una situación en mi familia, iglesia, debería de ser exactamente lo mismo. Porque la comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, y esa comunión hace que usted y yo podamos tener comunión en esa comunicación. ¿Ve lo importante de esta raíz, mi querido hermano, mi querida hermana? Esta es una raíz que es de una profundidad enorme, porque si yo paso por alto esta raíz de la comunión, entonces estoy cumpliendo con un requisito eclesiástico, ¿sí? Estoy cumpliendo con un requisito probablemente porque un día levanté la mano cuando yo tenía 9 años y dije, creo en Jesucristo, y entonces sigo toda mi vida a los 9 años y llego a los 48 de la misma forma, pero no tengo empatía, comunión, comunicación con mi Padre y con las personas que están presentes, que es mi prójimo, que es a quien necesito, debo y anhelo amar, y de igual forma ellos necesitan y anhelan y desean amarnos los unos a los otros. La raíz de la comunión. A mayor profundidad, menos situación de problema o de situación mala allí. Ahora bien, ya vimos que esa comunión viene por parte de Dios Padre y Dios Hijo. Es una participación unida. La comunión con el Padre es tan interesante que Juan lo pone allí y nos dice, necesita tener esa comunión con el Padre, porque la mentalidad griega reconocía altamente la idea de la comunión, sí, recuerde, pero estaba restringida a personas. En el momento histórico no estaba en la mente de ellos el poder tener una comunión con alguien que no ven, con alguien que es un ser eterno. Por eso Juan viene y dice, sí, lo puedo tener nosotros con ustedes, pero esa comunión tiene una fuerte raíz. Es la raíz del Padre y el Hijo. Es una idea, permítame utilizar la palabra, revolucionaria para esa época. Probablemente para nosotros que vemos los puntos hacia atrás y unimos la historia, es muy sencillo lo que Juan escribió ahí y dice, sí, pues hay que hacerlo y entonces platiquemos y comuniquémonos y respetémonos. Pero para el momento histórico que estaba viviendo Juan, estaba sentando una raíz profunda, un precedente. Juan inició este tipo de revolución entre los judíos cuando invitó a los hombres a dirigirse a Dios, inició este tipo de revolución
entre los judíos cuando invitó a los hombres a dirigirse a Dios como Padre, en Mateo 6:9. ¿Cómo tenemos que orar? Cuando oren, oren así: Padre nuestro. Es una comunión, es una relación de padre e hijo. Realmente podemos tener una relación viva con Dios, el Padre, y con Jesucristo. Él puede ser no solo nuestro Salvador, sino también nuestro más cercano amigo, porque estamos hablando de una relación. Ahora, dificultades para tener comunión. Número 1, muchas veces no se tiene una relación o comunión con Dios porque no sabemos quién es Dios. Lo vemos como alguien lejano. Aprendiendo con el pastor Ricardo un poco acerca de los pactos en la Biblia, estábamos aprendiendo acerca del pacto soberano vasallo, ¿sí? El pacto con Moisés. Entonces ahí se ve a Dios hasta allá, lejísimos, y uno hasta aquí. Y que uno está tan alejado de Dios que acercarse a Dios es, pero bien difícil. Hay una gran brecha. Ese concepto de esa situación ahí antiguo testamentaria, la traemos como pensamiento aquí al presente y pensamos entonces que no puedo comunicarme ni tener comunión con Dios porque Dios está o muy lejano o realmente no sé ni quién es. Sí, pues ya fui a la iglesia, hermano, yo he estado en muchos servicios, he estado en muchos cultos, sí, y me siento bien, bien contento y canto y a veces cierro mis ojos y la paso bien, sí, muy bien. ¿Y? ¿Y la relación? ¿Y la unidad? ¿Y el poder hablar con Dios de una manera respetuosa, de una manera correcta, de una manera en que usted puede ver a Dios tan cercano y no tan lejano, que está aquí? Por eso es que Juan dice: lo logré palpar, lo logré ver, lo logré oír, lo toqué. Y este mismo que está aquí, tengo una relación con el Padre, con el Padre y con el Hijo. Es decir, lo acercó. La otra dificultad, ¿sabe qué es? Tener una relación con Dios, es que uno mismo se siente distante de Dios. ¿Cuál es su sentimiento cuando usted comete un pecado? Si mi sentimiento al cometer un pecado es que me da risa, entonces ahí tengo un problema bien serio. Pero si mi sentimiento cuando yo cometo un pecado, yo sé que estoy haciendo algo malo y lo hago, y hay ahí un sentimiento de que algo me redarguye por dentro, eso significa que Dios está redarguyéndome y quiere que tenga una comunión cercana con Él. ¿Qué tengo que hacer? Si iba por una vereda, regresar al camino. Me arrodillo delante del Señor, pido perdón y conecto con mi Señor otra vez. Ahora mire qué pasa. Dios me perdona mi pecado. Me debo de perdonar yo mi pecado también. Y dar un giro hacia otro lado. Y no puedo yo empezar a distanciarme de Dios de tal forma que como cometí el pecado, entonces Dios ya me ve otra vez de lejos, ya no me acerco y entonces me distancio de Él. Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Joven, tú que me estás viendo y escuchando, y yo sé que lo que estoy diciendo muchas veces son pensamientos que han venido a tu vida de ver a un Dios distante que no lo ves. ¿Cómo puedo tener relación con algo que no veo? La fe es fundamental para esto. Por eso Juan habla de vi, oí, palpé, lo que era del principio. Pero otra cosa que es importante es que tú cambies tu forma de pensar, que tú cambies la perspectiva que tienes de Dios. Y no solo tú, joven, usted y yo también, hermano, y los niños, los adolescentes que están ahí, que cambiemos esa perspectiva que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque al cambiar la perspectiva que hay de Dios, ya vemos a un Dios cercano. ¿Qué tan cercano es Dios? Hago esta pregunta. ¿Qué tan cercano es Dios? Lea Filipenses 2 y vea qué tan cercano es Dios. Memorice el versículo de Juan 3:16 y vea qué tan cercano es Dios. Lo tiene ahí. Otorgó todo lo que tenía
para buscarle a usted y buscarme a mí. Y me invita a usted y a mí a tener una relación de conocimiento con Dios, para poder crecer en el conocimiento de Él a través de la relación que tengo con mis hermanos y pues a través de la lectura y la oración. Pero eso me da un resultado que me acerca, que quiero que me acerque. ¿Sabe cuál es el resultado? Dice el versículo 4. Es un resultado muy interesante. Dice, Dios anhela que el resultado de esa comunión sea estar gozosos. ¿Qué es una persona que tiene gozo? No es una persona que está risa y risa. No es una persona que está pensando solamente que pasarla bien y no quiero tener problemas. No es una persona que tiene un rostro aquí de felicidad, pero dentro de él hay amargura, hay ira, probablemente ira reprimida que está ahí. Eso no es tener gozo. Mire lo que dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos. Repito todo lo de arriba, dice Juan, todo lo que vi, lo que oí, lo que escuché, lo que palpé, toda la comunión con el Padre y con el Hijo. Todo esto que está aquí, lo escribo. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, completamente cumplido. Siendo llenado a plenitud. El verbo, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, es que sea constantemente cumplido, llenado. El resultado de la comunión con el Padre, el resultado de la comunión con los hermanos es que puedo impactar. Porque cuando hay un gozo cumplido aquí adentro, no me lo quedo. ¿Qué hago? Impacto, salgo. La gente ve en uno algo diferente. Mi maestro de escuela dominical, cuando yo tenía 12 años, me decía esto. Me decía, Giovanni. Yo me le quedaba viendo a mi maestro y no entendía lo que estaba diciendo, pero me decía, Giovanni, tú tienes que tener siempre que la gente mire el rostro de Jesucristo en ti. Que la gente vea a Jesucristo en ti. Y yo decía, ¿y cómo le hago para que la gente vea a Jesucristo en mí? Y era una batalla en mi mente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entendí que eso es cuando el gozo del Señor está en mi vida. El gozo es a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, pasando o lo que está sucediendo a nosotros en lo personal, a nivel mundial. Nosotros tenemos el gozo del Señor porque tengo comunión con Dios y porque tengo comunión con mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo? Impactando. Estoy impactando esta sociedad. La gente debe de venir a los cristianos por respuestas y no nosotros los cristianos yendo a buscar respuestas a otro lado. La gente debe de estar pensando, yo quiero eso que ellos tienen. ¿Y qué es lo que ellos tienen? No es que sean buenas personas, no es que sean lo mejor de esta tierra. Es porque está el rostro de Jesucristo reflejado en su rostro, porque hay un gozo interno, un gozo cumplido, el resultado de la comunión constante con Dios y con los hermanos. ¿Qué le parece lo que Juan está diciendo? Juan nos está mandando entonces, hermanos, a impactar este mundo. ¿Pero cómo? Con el gozo que usted tiene. Mire el pensamiento que decía Charles Spurgeon. Deben darse cuenta de que es una gran pérdida y hacer lo necesario para acercarse a Dios cuando se pierde el gozo. Y reclamar esa llenura de gozo. El gozo del cristiano, decía Charles Spurgeon, debe ser buscado. Si alguno de ustedes ha perdido el gozo del Señor, decía este gran predicador, yo oro para que no crean que es una pérdida pequeña. Mis queridos hermanos, esta es una raíz profunda como todas las raíces que hemos estado escuchando a través de los predicadores. Pero la comunión con Dios nos da como un resultado la comunión con nuestros hermanos y por supuesto el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Ven lo importante de esta raíz?
No la miremos solo así como tengo que relacionarme con mis hermanos para ver qué sale. Los soporto. Como la Biblia dice, soportados unos a otros, pues a este lo soporto, ¿verdad? Pero este soportados va más allá de una profundidad de amor, de cuidado, de resultado, de la comunión con Dios. ¿Cómo está esa comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Está siendo bien reflejada esa comunión con Dios? ¿Anhelo yo esa comunión con Dios como Dios anhela que yo tenga esa comunión con mis hermanos? Al tener comunión con Dios podemos tener comunión unos con otros y así estar llenos del gozo del Señor. Que sea un anhelo de nosotros también, hermanos. Que sea un deseo de nuestro corazón. El tiempo pasa, los días son malos, hay que aprovecharlos. Aprovechemos el tiempo buscando a Dios porque Él está ahí y quiere comunicarse y tener comunión con nosotros. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias por la bendición que tenemos, Señor. A cada momento que podemos acercarnos a ti y orar de una forma sencilla, de una forma, Señor, en la cual tú nos escuchas acá aquí en lo individual. Gracias por ello, Señor. Gracias por esta raíz de la comunión que tú nos has dejado aquí con el apóstol Juan y porque podemos, Señor, aprender de ella. Gracias por ello, que nos guía nuestro camino. Que el anhelo de nuestras vidas pueda ser tener una comunión tan grande contigo que sea reflejada en la relación unos con otros y por supuesto, Señor, traer muchas almas a Cristo, traer a muchas personas que no te conocen, que están viviendo en un mundo depravado, lastimado, un mundo relativo, Señor. Necesitan de ti. Permítenos a nosotros, con ese gozo cumplido, poder ser agentes de cambio para que muchos puedan conocerte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.